Ups. Dijo un predicador, ni lo toqué, se cayó solito. Muy bien, vamos a ir a la escritura, ¿le parece? Hoy tenemos un muy buen tiempo con un airecito, calorcito, un poco de polvito, ¿verdad? Para que después lo vamos a extrañar, ¿verdad? Pero ahora vamos a disfrutar. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y quiero invitarlos a buscar en el Evangelio de según San Mateo en su capítulo 21. Vamos a leer 11 versículos. Si usted tiene días que no lee la Biblia, esta es la oportunidad para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Acá no se mueve. Muy bien. Cuando lo tenga, por favor, indíquelo con un fuerte amén. Saludamos también a los hermanos que están conectados a Facebook, ¿verdad? Y que también están mirando este culto, ¿verdad? Y también a aquellos que lo van a ver después. Vamos a darle un aplauso a la gente que se conecta. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos? Dice la escritura, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. ¿Un qué? Pollino, no un pollito, Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los va a enviar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por esta preciosa congregación que el día de hoy está aquí, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que la palabra que va a ser impartida, mientras la palabra se imparte, los milagros suceden en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Toda necesidad ya ha sido puesta en el altar, sin embargo, seguimos orando. Oramos por el hermano de nuestra hermana Ofelia, Señor, Señor, oramos por Elías, oh Dios, que Señor está en los Estados Unidos y que posiblemente lo deporten, ellos no saben. Oramos para que lo guardes y para que le des la victoria, Señor, en ese trámite que está realizando allá en los Estados Unidos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, maravilloso, bondadoso. En tus manos está nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la tradición celebra, y todas las iglesias tradicionales celebran lo que se llama el domingo de... Usted sabe, ¿verdad? Muy bien. Se recuerda, este día es en memoria del día en que la gente, ¿verdad?, acompañó a Jesús en la entrada a Jerusalén. Dice acá la escritura, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba entrando, la gente gritaba, la gente decía Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Traducido, un pueblo unido jamás será vencido. Esa era la traducción de hoy, porque cuando alguien toma posesión de algún lugar, la gente grita, las matracas, los tambores y una fiesta para ir a sentarse en el trono, ¿verdad? Entonces, este día el Señor Jesús entró. Sin embargo, hoy quiero compartir con usted, ¿verdad? Algo que se llama percepciones equivocadas. ¿Cómo se llama el tema? Y ahora le voy a explicar por qué. Porque todas estas personas que gritaban y que aplaudían y que danzaban y que ponían palmas a Jesús, y otros ponían ramas y otros ponían sus mantos, lo estaban haciendo con una percepción equivocada. ¿Sí? Entonces quiero hablar sobre esto, pero antes quiero definirle lo que es una percepción, ¿verdad? Diga conmigo, la percepción es la capacidad de interpretar la información. Escuche bien esto. La percepción es la capacidad de interpretar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. ¿A través de qué? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Dígame uno. El olfato. Dígame el otro. La vista. Dígame otro. El gusto. Dígame otro. El tacto. ¿Y el otro? El oído. ¿Verdad? A través del olfato, a través de la vista, a través del tacto, a través del oído, nosotros recibimos la información. Cuando usted está en algún lugar, si algo huele mal, ¿quién se lo dice? Su olfato. Aquí algo huele mal. O si algo huele bien, también su olfato le dice eso, ¿verdad? A través del oído, usted cuando escucha algo, usted recibe la información, ¿verdad? Y usted tiene un contacto con las cosas exteriores a través de esos 5 sentidos. Sin embargo, yo le pregunto, ¿a alguien le ha fallado los sentidos? ¿Verdad que sí? De repente usted ha estado frente a una comida que se imagina que es salada y es dulce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vista a veces nos engaña, ¿verdad? El oído a veces nos engaña, ¿o no? De repente, no sé si usted es de aquellas personas que cuando les dicen algo, ¿qué dijiste? ¿Qué esto? ¿Qué qué? O sea, usted no oyó bien. Algunas veces puede ser porque la persona no está siendo clara en lo que dice. A veces a mí me preguntan muchas veces y me preocupo que no me dé a entender y que la lengua se me trabe y que no esté siendo claro con lo que digo, ¿verdad? Y a veces la gente, ¿qué dijo? ¿Verdad? Entonces, a veces nuestra vista, a veces nuestro oído, a veces nuestro olfato, a veces nuestro tacto nos puede engañar, ¿verdad? Nos puede engañar. Entonces, algo que tenemos que aprender, si estamos conscientes de que esos 5 sentidos en algún momento pueden engañarnos, ¿qué es lo que necesitamos? Desarrollar, diga conmigo, desarrollar una capacidad, ¿sí? Una capacidad de percepción, ¿verdad? Y cuando hablamos de desarrollar esa capacidad, estamos hablando que tenemos que desarrollar una capacidad para interpretar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. En otras palabras, tenemos que asegurarnos de lo que vimos. Tenemos que asegurarnos de lo que olimos. Tenemos que asegurarnos de lo que tocamos. Tenemos que asegurarnos de lo que probamos. ¿Sí? Eso es desarrollar una capacidad, mis hermanos, para interpretar toda información que recibimos a través de nuestros sentidos, para que no nos pase lo que le pasó a estas personas, mis amados hermanos, ¿verdad? Para que no nos pase lo que le pasó a estos y a otros que hoy vamos a mencionar. Entonces,
entendemos que la percepción es la capacidad de interpretar la información. Es la capacidad para procesar la información. Todos tenemos un procesador. Sin embargo, a veces ese procesador está demasiado lento, ¿verdad? Y de repente como que no logramos captar lo que alguien dijo, no logramos oír con claridad lo que escuchamos, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que probamos. Entonces hace falta que en cada uno de nosotros desarrolle esa capacidad, ¿verdad? Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad para interpretar la información. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar, ¿sí?, la capacidad, ¿sí?, para interpretar la información que recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Si logramos, mis amados, desarrollar esta capacidad en la vida, mis hermanos, nos vamos a ahorrar muchos problemas, ¿verdad? Y sobre todo, diga conmigo, malos entendidos. ¿Qué nos vamos a evitar? Malos entendidos, ¿verdad? ¿Ha tenido malos entendidos en su matrimonio? Porque no oyó bien, porque no vio bien, porque no probó bien, ¿sí? Porque no tocó bien, ¿sí? Y eso trajo un problema, ¿verdad? Es que yo sentí que me empujaste. Es que yo sentí que me hiciste caras. Yo como que vi que me hiciste muecas, ¿verdad? Y ahí está el pleito, ¿verdad? Y ya en la noche cada quien duerme en camas separadas. ¿Ha habido malos entendidos? ¿En la familia ha habido malos entendidos? También, ¿verdad? Es que tú dijiste, pero no era la intención. Lo dije sí, pero no lo dije con esa intención. No, pero es que la forma en la que me lo dijiste me ofendió, me lastimó, me hirió, ¿verdad? Y entonces hay un pleitazo ahí de familia. En la iglesia no pasa eso. Sí, pasé delante del hermano y el hermano hizo así. Y eso que es mi líder, y eso que es servidor, y eso que es el pastor, y que me haga eso. ¿Qué está pasando? Que muchas veces nuestros sentidos, el de la vista, nos engaña, porque pensamos que la persona no nos saludó con toda la intención, porque seguramente que le caigo mal, seguramente que le caigo gordo, seguramente que en esta iglesia ya no me quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no me están tratando bien. Diga conmigo, percepción. A veces nos hace falta desarrollar esa capacidad. ¿Para qué? Para interpretar lo que vemos, para interpretar lo que oímos, para interpretar lo que tocamos, para interpretar lo que nosotros sentimos o probamos. ¿Cuántas veces usted ha probado la comida y ha dicho, esta está echada a perder, ¿verdad? Y resulta que no estaba echada a perder, ¿verdad? Pero como quiera, usted ya se peleó con la señora o ya se peleó con el dueño con el restaurante o con el mesero y dijo, ya no quiero nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos muchas veces nos engañan. Entonces, mire, en la Biblia podemos encontrar varias personas que se equivocaron. La primera percepción equivocada fue la que tuvieron estas personas. ¿Sabe? Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la gente tenía la idea que Jesús iba a tomar posesión, escúchame bien esto, del palacio donde estaba Herodes, donde estaba Pilato, ¿verdad? Y ellos estaban convencidos de eso. Entonces la gente le abrió paso. Entonces la gente se le sumaba. Entonces la gente decía, bueno, llegó el momento en que por fin Jesús será el rey de los judíos. Y entonces, mis amados, ellos iban con esta percepción que Jesús iba a tomar posesión del palacio de gobierno.
Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque reconocían a Jesús como su salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión contra Roma, porque en ese momento recuerde que Roma era quien estaba gobernando a los judíos. Y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, y se unieron a Jesús pensando que Jesús estaba creando una revolución en contra de los romanos. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Jesús como el Salvador, no obstante pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que aplaudieron como rey con sus muchas hosanas, reconociendo como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderar esa rebelión en contra de los romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. Qué tremendo, ¿no cree? Aquellos que le aplauden, aquellos que gritan, aquellos que dicen, wow, estamos con Jesús, vamos a tomar la posesión. Pero cuando ellos se dan cuenta que la percepción, la información, que sus ojos, que sus oídos, que su tacto los estaba engañando, porque Jesús no tenía esa intención. Ciertamente Él viene a salvar a otros, pero no para ser como un ungido en el sentido de que los judíos lo entendían. Ciertamente Jesús es rey, ¿verdad? Y Él estaba entrando como un rey. Sin embargo, no era como los judíos lo entendían. Entonces cambiaron las cosas, y ese amor que le manifestaron se convirtió en odio. ¡Wow! Mire lo que puede causar una mala percepción. Mire lo que puede suceder en una mala percepción. Mire todo lo que puede suceder cuando nosotros no sabemos procesar la información que vemos o que oímos o que hacemos. Que ese amor que le estaban expresando a Jesús se convirtió ¿en qué, hermanos? En odio, porque esos mismos, escuche bien esto, esos mismos ahora gritaban, crucifícale. Esos mismos que le aplaudían, esos mismos que gritaban, hosana al que viene en el nombre del Señor, ahora decían, crucifícale, crucifícale. Aquellos mismos que cuando le preguntaron a quién vamos a soltar, a Barrabás o a Jesús, esos mismos decían, suelten a Barrabás. Qué tremendo. Una mala percepción acerca de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que comemos, mis amados hermanos, puede llevarnos a una situación terrible y puede llevarnos del amor al odio, mis amados hermanos. ¿Sí? Al odio. Después de expresarle nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro respeto a las personas, de repente, mis hermanos, se enciende un coraje, se enciende una ira, se enciende un odio, se enciende un enojo contra las personas. Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Una mala percepción puede llevarnos a esto que le pasó a esta iglesia. Cuando se decepcionaron por haber tenido una percepción equivocada, los que gritaban para celebrarle en la entrada a Jerusalén eran los mismos que gritaban para que le crucificaran y decían, crucifícale, crucifícale. Un grito tan fuerte y vehemente como el que decían al principio, hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted se ha preguntado por qué una persona de repente tiene una forma de pensar y de repente cambia. ¿Por qué tiene una forma de ser y después cambia? ¿Por qué tiene una forma de sentir y después cambia? Diga conmigo, eso puede ser el producto de una mala percepción.
Eso puede ser el producto de una mala percepción. Y esto era lo que estaba pasando. La gente estaba feliz. La gente estaba feliz, pero su felicidad se convirtió en enojo. ¿Sí? Ahora, como Jesús no había querido liderarlos, ahora como Jesús no había tomado posición. Sin embargo, mis amados, esto se cumple porque esto es parte de una palabra profética. Y en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice que era necesario que esta profecía se cumpliese. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En su entrada triunfal fue reconocido como el rey que era. Sin embargo, era un rey espiritual. ¿Era un rey qué? Sin embargo, él fue acompañado, dicen por ahí los estudiosos, que por lo menos eran 3,000 personas las que estaban con Jesús cuando él estaba entrando a Jerusalén. O sea, no eran poquitos. Era un mundo de gente que gritaba: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ellos se sentían en ese momento impactados. Vamos a tomar posesión del gobierno. Nos vamos a rebelar en contra de los romanos. Pero Jesús no estaba pensando en eso. ¿Sí? Y aunque él aceptaba que la gente lo reconociera como rey, porque ciertamente era un rey, pero no era un rey físico, sino era un rey espiritual. Entonces, por esta razón, no acudió al palacio temporal, sino al palacio espiritual. Cuando Jesús entró, todos esperaban que fuera al palacio municipal, ¿verdad? Sin embargo, en el camino Jesús tomó otro camino y él se fue al palacio espiritual, o sea, al templo, donde después llegó y que usted sabe lo que hizo, ¿verdad? Dice que entonces volcó las mesas y se sonó a todos aquellos que estaban ahí haciendo negocio y todo. Y él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Pero la gente no esperaba eso. La gente no esperaba eso porque su percepción era otra. ¿Sí? Porque lo que habían oído de esta profecía no la habían sabido interpretar. Y pensaban que literalmente Jesús era el rey que los liberaría de los romanos. Pero no se trataba de eso. No se trataba de eso, sino de un rey que iba a tomar posición de un gobierno espiritual. Entonces, dice que por esta razón acudió al palacio temporal y no acudió al palacio temporal, sino al espiritual. Él cabalgaba al templo y luego, tomando posesión de él, comenzó a enseñar allí como no lo había hecho anteriormente. Había estado algunas veces en el pórtico de Salomón, pero estaba como con mayor frecuencia a la ladera del monte que está en el templo. Pero ahora, como un rey, toma posesión de su palacio y allí, sentado en su trono profético, enseña al pueblo que sus atrios son reales. Amados, si Jesús hubiera querido ser el rey que el pueblo quería, él lo pudiera haber hecho, pero no era el plan de Dios. ¿Pero no era? Él tenía el poder para ir a tomar posesión del gobierno temporal. Sin embargo, este no era su plan. Este no era parte del proyecto de Dios. Él tenía otro plan. Sin embargo, hubo quienes se sumaron. Y me impacta porque el pasaje empieza diciendo que cuando él iba a entrar en un pollino, le dio instrucciones a sus discípulos y para que fueran y trajeran una asna, ¿verdad? Y les dijo dónde estaba, y que si el dueño les decía que dónde la llevaban, que le contestaran que el Señor las necesitaba. Impresionante, porque el hombre, cuando salió y vio que ya se llevaban al asna o al burrito, ¿verdad? Preguntó a dónde la llevan y le dijeron: el Señor la necesita. Y aquel hombre dijo: ok, ahí está. Qué bueno es cuando hay corazones como esos, cuando el Señor necesita nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro vehículo, nuestra casa. Podamos decirle: Señor, ahí está tu servicio, ¿verdad? Pero es importante que se haga con la percepción correcta. En la Biblia podemos ver
gente que tuvo una percepción equivocada y tiene sus causas. La primera la podemos encontrar, mis amados hermanos, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Diga conmigo, las emociones negativas que estamos atravesando pueden llevarnos a cambiar la perspectiva. Esto pasó con Elías. Usted sabe la historia. Después de que Elías había derrocado a los profetas de Baal, la reina se enojó tanto que dijo que iba a matar a Elías. Esto impactó el alma de Elías y Elías salió huyendo. Salió huyendo y fue y se escondió a una cueva. Y en esa cueva oraba y decía, no soy mejor que mis padres, es mejor que Dios me quite la vida. Fíjese hasta dónde puede llevar una percepción equivocada. Porque él decía, yo solo he quedado. ¿Sí? Yo solo. Él pensaba que era el único que quedaba vivo de los profetas de Dios. Él pensaba que era el único, ¿verdad?, que quedaba y que todos ya habían sido muertos. Sin embargo, Dios le habla y le dice que no estaba solo, que 7,000 rodillas no se habían doblado ni habían besado a Baal. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por una situación complicada, hemos sentido soledad. Y muchas veces en esa soledad hemos pensado que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es que jamás Dios se ha olvidado de nosotros. Él ha estado ahí, pues su palabra lo dice. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero la emoción que estamos viviendo nos hace sentir así. Y entonces eso nos lleva muchas veces a pensar, a nuestros sentidos, ¿verdad? Nos llevan a tener una mala interpretación. Y a veces nos sentimos así también en la iglesia. Sentimos que los hermanos se han olvidado. Sentimos que los hermanos no han abandonado. Sin embargo, yo estoy convencido que en esta iglesia hay gente que no se lo ha dicho, pero que está orando por usted. Hay gente que no se lo ha dicho, pero durante la madrugada dobla sus rodillas y clama por cada familia de esta congregación, para que el Señor les sostenga, para que el Señor les dé fortaleza, para que el Señor les dé fuerzas para seguir adelante. Hay quienes lo hacen. Hay quienes lo hacen. Yo he platicado con gente ya inclusive que ya no viene a la congregación porque dice ya no tengo fuerzas, y yo les digo, usted hace una función extraordinaria, siga orando por nosotros y la oración que usted haga nos respalda para seguir adelante, nos respalda para seguir avanzando. Sé que aquí hay gente que ora, que no la ve usted en el púlpito, que no la ve usted en la danza, que no la ve usted sirviendo, pero que en casa dobla sus rodillas y clama al Señor por esta iglesia y clama para que el Señor le dé fuerza. Los hay, amados hermanos, porque si hoy estamos acá no es por nuestra fuerza, sino porque alguien puede estar orando por nosotros. Entonces, mis amados, sin embargo, las emociones negativas llevaron a Elías a tener una percepción equivocada acerca de él, y él pensó que era el único que quedaba cuando Dios le dijo no. Y cuando él pensaba que ya era tiempo de morir, le dijo que tenía que comer, ¿verdad? Porque todavía este no era su final, sino que esto apenas comenzaba, porque largo camino te resta.
A veces por una percepción equivocada pensamos que el problema que estamos pasando será nuestro final. Algunas veces llegamos a pensar, ¿será que voy a salir de esta? ¿Será que hoy me voy a quedar en esta situación? ¿O que ya es tiempo de terminar esto? No, amados, eso es muchas veces una percepción equivocada, porque yo creo que Dios tiene mucho por delante para cada uno de nosotros. Dios no ha parado ni ha terminado, pero tenemos que cuidar acerca de cómo procesamos la información que vemos, la información que oímos, la información que tocamos, la información que olemos, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos. Entonces, las emociones negativas que estaba atravesando Elías le cambiaron su perspectiva de la situación. La angustia de ser perseguido le hizo creer que su vida iba a terminar. Hasta que volvió a escuchar la voz de Dios, pudo tener la perspectiva correcta de que lo que realmente estaba pasando, no solo no iba a morir, sino que aún tenía que ungir a un sucesor y a un rey para el pueblo de Israel. Al final Elías no estaba solo como él pensaba cuando se escondió en la cueva, pero así se sentía por aflicción que estaba atravesando. ¿Cuántas veces hemos vivido malos momentos por tener malas percepciones? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados, desalentados, tristes, abandonados solo por tener una mala percepción? Puede ser de las personas, puede ser de su esposo, puede ser de sus hijos o puede ser de Dios mismo. Elías tenía una percepción de que este tiempo ya era el final, cuando Dios no todavía lo tenía, porque iba a ungir a un rey y a ungir también a un sucesor. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante que debemos nosotros aprender. En otro caso, podemos ver a Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Escuche esto. Mateo 11, 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué fue lo que le mandó a preguntar? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, ¿quién era el que había anunciado a Cristo? ¿No fue él el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y Juan era su primo, mis amados hermanos. Juan era primo de Jesús. Entonces lo conocía bien. Habían jugado muchas veces. Habían convivido muchas veces. Y cuando él, porque fue Juan el que vio también, el que oyó la voz del Padre, cuando dijo: este es mi Hijo amado. Fue Juan el que vio al Espíritu Santo descender en una forma de una paloma. Fue Juan el que bautizó al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Pero ahora él está en la cárcel. ¿Dónde está? No la está pasando bien. Y escucha que Jesús está haciendo milagros. Escucha que Jesús está haciendo señales. Y llama a 2 de sus discípulos y le dice: vayan por favor y pregúntenle si es el Cristo, el que había de venir, o había que esperar a otro. Diga conmigo: percepción equivocada. La situación en la que estaba viviendo lo llevó a tener una percepción equivocada. Por eso Jesús le respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oíste, las cosas que viste. Los ciegos y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús no le dijo: yo soy. Jesús le dijo: vayan y cuéntenle todo lo que está pasando. Vayan y cuéntenle todo lo que está viendo, lo que están viendo y lo que están escuchando. Eso vayan a contarle.
Muchas veces una percepción equivocada acerca de las personas puede ser esta. Sin embargo, uno tiene que revisar si la percepción es correcta o es equivocada. Diga conmigo, Juan se equivocó. Si él se equivocó, usted y yo también podemos equivocarnos. Por eso tenemos que trabajar en ¿qué? En esa capacidad. ¿Sí? En esa capacidad para procesar la información. En esa capacidad para interpretar la información que vemos, que oímos, que tocamos, que olemos y que hablamos. Es importante. Eso es algo de lo que tenemos que trabajar, iglesia. Porque si nosotros no trabajamos en esto, nos vamos a meter en muchos problemas. En Marcos capítulo 6, versículo 48 al 50, encontramos otro caso. Dice la escritura, Marcos 6, 48 al 50, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, acerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Cuánto les asustan los fantasmas? Bueno, los discípulos sí. A los discípulos se asustaron al ver a Jesús. ¿Por qué? Porque pensaban que era un... Y mis hermanos, ¿y qué fue lo que hicieron? Pegaron de gritos, mis hermanos. ¿Cómo dirían? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Sí? ¡Qué tremendo! Dice que gritaron, ¿verdad? Porque todos le veían y gritaron y se turbaron. Cuidado con esta situación. Porque a veces las cosas, desde una percepción equivocada, pueden pasar dos cosas. Número uno, asustarnos. Y número dos, turbarnos. ¿Qué es turbar? Bloquear, entrar en shock. ¿Sí? Y muchas veces entramos en shock. Y muchas veces nos turbamos. Y muchas veces vemos que las cosas están produciendo en nosotros cierto grado de temor o de angustia o de preocupación. Todo, diga conmigo, por una mala percepción. Todo porque muchas veces no hemos sabido procesar la información. Usted lo lee aquí, usted lee que ellos gritaron que era un fantasma y usted se ríe, ¿verdad? Usted se ríe, ¡ay, qué discípulos! ¡Qué miedosos los discípulos! ¿Sí? Pero si se le aparece, ¿cuánta gente dice que ha visto a la Llorona? ¿Cuántos quieren que se les aparezca la Llorona? Pero ¿qué va a pasar si se le aparece? Pues la reprenda en el nombre del Señor. Pero muchas veces tenemos una mala percepción y entonces nuestra mente empieza a trabajar y podemos gritar. Es un sinónimo de miedo, es un sinónimo de desesperación, de preocupación. Y turbarse es entrar en shock, no saber qué decidir, no saber qué hacer. Jesús reprendió a Marta cuando le dijo: Marta, turbada y afanada estás. Entonces, ¿y qué pasa cuando nos turbamos? Pues ya no sabemos tomar decisiones. Cuando nos turbamos, mis hermanos, permitimos entonces que el mal entre. Ahora, el miedo provocó que los discípulos vieran a Jesús como un fantasma. Diga conmigo, el miedo. ¿Cuál fue? ¿Ha sentido miedo usted alguna vez? Cuidado cuando usted sienta miedo. Cuidado. ¿Por qué? Porque ese día usted puede cometer un gran error. Y el error es malinterpretar la información. ¿Sí? Entonces, el miedo provocó que los discípulos vieran a Jesús como un fantasma. Una percepción sin el fundamento correcto puede causarnos grandes problemas. Voy a repetirlo. Una percepción sin el fundamento correcto, ¿sí?,
puede causarnos graves problemas. No permitimos que nuestro dolor cambie la buena percepción que tenemos del Señor. Ellos tuvieron percepciones equivocadas de Jesús. Y muchas veces nosotros también podemos tener percepciones equivocadas acerca de Jesús, o acerca de lo que Él nos pide que hagamos, o acerca de lo que pide que demos. Puede haber una percepción equivocada y hermanos, meternos en un gran problema con Dios. Por eso es importante que nosotros trabajemos en esa capacidad para interpretar la información de lo que vemos, la información de lo que oímos, la información de lo que nos cuentan. Por ejemplo, las redes sociales están llenas de de noticias falsas. ¿Usted ha visto alguna noticia falsa en las redes sociales? Hay una cantidad de noticias falsas, pero mucha gente no tiene capacidad para poder interpretar esa, y entonces ya se creyó todo eso. Por eso mucha gente ha sido defraudada, ¿sí? Mucha gente ha sido defraudada. Ahora con la inteligencia, ¿qué? Artificial, la voz de alguien de usted puede salir ahí, ¿verdad? La voz de alguien puede. Ahora usted pueden ponerlo en un lugar con una persona equivocada, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Y entonces usted mira eso y entonces dice: ay, mira lo que anda haciendo el hermano, mira lo que anda haciendo la hermana, mira lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado una capacidad para interpretar la información. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en ese tema, mis amados hermanos, para que podamos interpretar y no podamos meternos en graves problemas. Mateo capítulo 25, versículo 24. Es el momento donde Jesús llama a cuentas a aquellos a los que les había dado a unos 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Los llama para pedirles cuentas. Y dice la Escritura que cuando le pidió al que tenía 1 talento, dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas o cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Amados, podemos llegar a pensar muchas veces que Dios es injusto con lo que nos pide, ¿verdad? O que a veces podemos llegar a pensar que Dios nos pide cosas que jamás le vamos a poder cumplir. Pero nada de lo que nos pida antes el Señor ya nos lo ha dado. Él tenía toda la autoridad para llamar a sus siervos y para pedirles cuentas de cada uno. Y los primeros 2 que habían trabajado lo que Dios les había dado sin problema, dice la Escritura que el que había recibido 5 dijo: Señor, 5 me diste, he ganado 5 más. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que había recibido 2 y lo mismo: Señor, me diste 2, he ganado 2 más. Y el Señor le dijo las mismas palabras: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero vino el que había recibido 1, y cuando le pidió cuentas, él se justificó diciendo, teniendo una percepción equivocada acerca de él. Quizás él pensó que jamás le pediría cuentas. Quizás él pensó que él no estaba obligado a dar cuentas. Sin embargo, él dice: yo sé que tú eres hombre duro. Él dice: yo sé que tú eres hombre duro, ¿verdad? Y que tú ciegas o cosechas donde no has sembrado. Yo le pregunto: ¿Jesús había sembrado en esa tierra? Sí, le había dado 1 talento. Le había dado 1 talento. ¿Tenía el derecho entonces de pedirles cuentas? Pero a veces pensamos que es tan poquito lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que jamás Dios nos va a pedir cuentas de eso. A veces pensamos que al que le va a pedir es al pastor, al que le va a pedir
es al tesorero. Al que le va a pedir es al líder. Pero a mí casi Dios no me ha dado nada de autoridad, no me ha dado nada de poder, no me ha dado nada. A mí no me va a pedir nada, cuidado. Y entonces, mis hermanos, no buscamos justificarnos por una percepción equivocada. Y mis hermanos, en Primera de Crónicas 29:24 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Cuando usted y yo le damos a Dios una ofrenda, cuando usted y yo le damos un diezmo, mis hermanos, la verdad es que le damos de lo que Él ya nos dio. Yo no sé si algún momento usted ha vivido bajo cielos cerrados, pero cuando las puertas se cierran, por más que uno quiere generar recursos, no se puede, ¿verdad? Pero cuando usted camina bajo la bendición de Dios, las puertas se abren, las finanzas vienen y el Señor le bendice. Entonces, escuche esto. Nada de lo que Dios nos pida, mis hermanos, antes no nos lo va a dar. O sea, Él nos da primero. Por eso hay un principio por ahí. Cuando Dios te pide, es porque te va a dar, ¿verdad? O es porque ya te dio. Y cuando Dios te va a pedir, es porque primero te va a dar. O sea, nada de lo que nosotros le ofrezcamos a Dios, mis amados, antes Dios no nos lo ha dado en todas las áreas. Por ejemplo, Él dice: vosotros sed santos, porque yo soy santo. Y usted dice: wow, ¿a qué hora yo puedo ser santo? La Escritura dice que una sola ofrenda santificó a los santificados. Antes de que Dios le pida que usted sea santo, Él ya lo ha santificado. Antes de que le pida a Dios que usted crea, Él ya depositó fe en su vida. Dios jamás nos va a pedir algo que no podamos nosotros cumplir. Entonces, por eso David decía: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Por eso, si usted no hubiera recibido nada de Dios durante una semana, durante una quincena, durante un mes, usted no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios en dar, porque usted no ha recibido nada. Pero si Dios le ha provisto, entonces en la medida de la provisión que Dios le ha hecho, usted tiene la libertad y la responsabilidad de honrar al Señor. Amén. Entonces, una percepción equivocada nos hace muchas veces equivocarnos acerca de Jesús. Por ejemplo, Jesús es rey. Jesús es rey. Él es Señor. Él es todopoderoso, ¿verdad? Y nosotros nos debemos a Él. Y nosotros debemos darle gloria, honra, alabanza, obediencia a Dios. ¿Cierto o no? Pero muchas veces tenemos una percepción equivocada y a veces pensamos que en lugar de que nosotros estemos al servicio de Dios, Dios está a nuestro servicio. Y a veces le hablamos no como si fuera nuestro rey, sino como si fuera nuestro súbdito. Y a veces nos enojamos con Él, no como si fuera nuestro rey, o no como si fuera nuestro padre, sino como si fuera nuestro hijo, porque no está cumpliendo con nuestras peticiones. Esa es una percepción equivocada. Por eso mucha gente se frustra. Es que yo le pedí a Dios y no me cumplió. Es que yo le pedí a Dios esto y no me lo dio. Por eso ahora ya no voy a volver a ir a la iglesia. Por eso ya no voy a volver a orar. Por eso ya no voy a... Es una percepción equivocada, mis amados hermanos. A Dios como Rey debemos rendirle gloria, honra, alabanza y adoración, aun cuando Él no nos diera nada. Porque la verdad es que ya nos dio más de la cuenta. Dios ya nos dio más de la cuenta, ¿sí? Sin embargo, a veces nuestra comunión con Dios, o nuestra obediencia a Dios, o nuestro servicio a Dios está condicionado. Está condicionado. O sea, ahora las condiciones ya no las pone Dios.
Ahora las condiciones las ponemos nosotros. Y esa es una percepción equivocada. Mucha gente tiene esa percepción de que ahora las condiciones, Señor, si tú me das, yo te sirvo. Si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Pero si tú no haces nada ni cumples, no esperes que yo cumpla, porque pues esa es una percepción equivocada acerca del Rey de Reyes, acerca del Padre, ¿verdad? Por eso en algún momento Jesús dijo, me llaman Padre, ¿y dónde está mi honra? ¿Por qué? Porque hay percepciones equivocadas acerca de quién es Dios en nuestra vida. Amados, usted y yo ya no somos dueños de nosotros. Usted y yo ya no somos dueños de nosotros. Nuestra vida o la vida que tenemos le pertenece a Él. Y todo cuanto tenemos le pertenece a Él. Solo somos administradores de lo de Dios. Entonces tenemos esa percepción. Y entonces traemos, y por eso de Dios hacemos muchas cosas. De Dios hacemos nuestro cobrador, de Dios hacemos todo. Señor, ahí toca el corazón para que el hermano me pague. ¿Sí? Señor, hay esto, hay lo otro. ¿Está mal? No está mal cuando usted se acerca con reverencia a Dios y pide que Él intervenga, que lo sobrenatural de Dios intervenga en su vida. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos darle a Dios consejos y a veces queremos decirle cómo debe resolver los problemas. Y ese es un error. Eso es un error, porque Él sabe cómo resolver los problemas. ¿Sí? Muchas veces lo va a hacer como nos imaginamos y otras veces lo va a hacer como no nos imaginamos. Pero Él tiene el poder para hacer las cosas. Entonces tengamos una percepción correcta. A veces enfocarnos solo en nuestras necesidades y olvidarnos en las necesidades del reino es una percepción incorrecta. En el libro del profeta Ageo, el Señor le hace un reclamo al pueblo porque tenía una percepción incorrecta. Todos trabajaban haciendo sus propias casas y la casa de Dios estaba desierta y vacía y abandonada. Sí. Y entonces el Señor les tuvo que hablar fuerte, ¿verdad? Y decirles, tienen una percepción equivocada. Están trabajando en sus casas y están buscando que sus casas estén completamente bonitas, pero la casa de Dios está olvidada. Sí. Este no es el caso, porque aquí hay una iglesia que trabaja y estamos trabajando en esta construcción, no está abandonada ni olvidada. Sin embargo, este pueblo tenía una percepción equivocada. Y esa percepción a veces es primero mis dientes y luego mis parientes. Primero yo, luego yo, después yo y al último yo. Es una percepción equivocada. Amén. A veces pensar que nuestro servicio a Dios es hacerle un favor a Dios. Hay gente que tiene una percepción equivocada en cuanto al servicio. Vengo a servir o me congrego y ahora Dios ya está obligado a que me tiene que bendecir porque yo ya fui a servir. Yo ya me congregué, ahora a Él le toca bendecirme toda la semana. Porque si las cosas no marchan bien en la semana, Señor, ¿qué hubo? Fui al culto, ahí estuve y fui también a la oración y también llevé mi ofrenda y mis diezmos. ¿Qué está pasando, Señor? Tenemos percepciones equivocadas a veces porque estamos pensando en nuestras necesidades y no en la obra de Dios. Tenemos que entender que todas las cosas materiales son una añadidura. ¿Son qué, hermanos? Todas las cosas son añadidura, ¿verdad? Porque el reino de Dios, más que un reino físico, es un reino espiritual, pero que contempla también las necesidades, la comida, el vestido, la casa, la contempla, pero como una añadidura. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una mala percepción? Estoy terminando. Diga conmigo, juzgar a una persona de manera equivocada. ¿Le ha pasado a usted? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado juzgar. Los hijos juzgan a los padres cuando les dicen no. Mi papá no me quiere. Es que mejor me voy a ir de la casa. ¿Sí? Porque su percepción es que no los quieren, que no los aman, ¿verdad? Como mi amiga, a esa sí la dejan ir
Y a ella sí la quieren, a ella sí la aman, porque a ella no le prohíben. Y al ratito aparece por ahí ya sin vida. ¿Por qué? Porque papá, mamá no supo decir que no. Pero muchas viven porque papá y mamá ha tenido fuerza para decir no, porque te pones en peligro. Pero a veces tenemos una percepción equivocada acerca de y juzgamos mal, hermanos. Por eso, para evitar esto, tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a procesar correctamente toda información. ¿Cuántos de los que estamos aquí un día nuestros padres fueron duros con nosotros? Y hoy se los agradecemos. ¿Cierto o no? Sí, sí, se los agradecemos. ¿Por qué? Porque eso evitó que muchos de nosotros no cayéramos con amistades o personas. Yo me acuerdo de mi mamá, aquí está mi mamá. Cuando yo llegaba después de las 9, la voy a ventanear, después de las 9 de la noche, ella estaba detrás de la puerta y en la mano tenía una vara y había que pasar por ahí. Había que pasar por ahí. ¿Sí? Había que pasar por ahí. Pero quizás hubo otros de mis hermanos a los que ya no los esperó tras de la puerta. Y por eso ahora están en otro lado. Entonces agradecemos. En el momento no lo entendimos y percibimos que eran injustos y percibimos que no estaba bien lo que estaban haciendo, pero al final fue de bendición y de edificación. ¿Sí? Que fueron duros, sí, pero sirvió, porque eso nos permite ser gente de bien y eso permite que no nos hayamos abandonado en cosas que realmente muchas veces nos orillan las circunstancias. Amén. Ok, entonces dice la pastora Soco que bien por mi mamá. Entonces puede llevarnos a juzgar a una persona de manera equivocada. Una mala percepción nos puede llevar a alterar las cosas o hacerlas más grandes. ¿Alterar qué? O hacerlas más grandes de lo que son, porque no estamos procesando la información que oímos, que vimos. Entonces, eso es tremendo. ¿Qué más puede pasar? Dañar la imagen de una persona o de una institución. ¿Por una mala? ¿Por una mala? Por una mala percepción. ¿Sí? Por una mala percepción. ¿Sabe usted que hay otras iglesias que tienen una mala percepción de esta? Porque no tienen la percepción correcta. Tienen una mala percepción. Porque la información que han escuchado no es la correcta. Pero el problema es cuando usted se relaciona con ellos y oye usted lo que la gente dice, como tampoco está percibiendo bien y no se está asegurando de la información, usted dice, pues yo creo que sí. Y entonces caemos, es que la iglesia fulana de tal dice esto, es que el pastor fulano de tal, es que el hermano fulano de tal dice esto. Y ya una mala percepción nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Tenemos que aprender, amada iglesia, en todo, porque aún en el trabajo, si no sabemos procesar la información, nos angustiamos. ¿Cuántas veces ha corrido una mala información en su trabajo? ¿Verdad? Y entramos en pánico, y entramos en temor, y decimos, Padre Santo, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Me van a correr o qué? Y allá arriba ni siquiera se ha dicho nada. O sí lo dijeron, pero no lo dijeron como dice que lo dijeron. El famoso teléfono descompuesto, ¿verdad? Pero como a veces no sabemos percibir, entonces dañamos la imagen de una persona o dañamos la imagen de una
institución. Iglesia, tenemos que trabajar. ¿Sí? Tenemos que trabajar en la capacidad de interpretar la información. Por eso la Escritura dice que seamos tardos para hablar, pero prontos para oír. Tenemos que aprender a desarrollar esa información. Cuando alguien venga y le hable mal de alguien de la congregación, no se deje llevar a la primera. Por favor, procese bien esa información. Porque a veces, mis hermanos, ¿cuántas veces ha pasado que usted llega acá y siente el rechazo de alguien? Siente el rechazo de alguien y dice, ¿y ahora este qué trae? No le he hecho nada, ¿verdad? No le he hecho nada. Pero muchas veces, como tuvo una percepción equivocada, eso lo lleva a veces a dividir. Y eso pasa en el hogar, y eso pasa con los hijos, y eso pasa entre hermanos, y eso pasa en la sociedad, y eso pasa en todos lados. Tenemos que trabajar en este punto. Otra consecuencia de la mala percepción es, diga conmigo, el aislamiento. Cuando percibimos una información errónea, esto nos lleva muchas veces a aislarnos, ¿verdad? Aislarnos. Nos aislamos de la iglesia, nos aislamos de la célula, nos aislamos de las redes, nos aislamos y no podemos trabajar en equipo porque una percepción equivocada. ¿Cuáles son las percepciones que nos aíslan? Es que yo pienso que yo no valgo nada aquí. Una percepción de muchos, sí, como yo no traigo camioneta del año, ni me toman en cuenta. Sí, como yo no soy adinerado. Esa es una percepción equivocada, mis amados hermanos. Aquí todos son bienvenidos y todos estamos dispuestos a hacer por lo que sea por todos. Solo que hay que pedir, porque a veces yo me aíslo y dejo pasar al otro y dejo pasar al otro, y a ese sí que lo atiendan, a ese sí que oren, a ese sí que lo visiten, a ese sí, pero yo acá con mi amargura. Y entonces voy, sí, oraron por todos pero menos por mí. Hermano, estabas hasta allá atrás cuando te invitamos a orar por ti, y el hermanito que sí pasó agarró la oración y la bendición y luego hasta testificó que el Señor le sanó a su hijo. Y usted dice, ¿por qué ella sí, ella no? Usted escuchó lo que dijo la hermana. En el momento en que tuve la información de la situación de mi hijo, inmediatamente hice dos cosas, ¿verdad? Una, orar, y la otra, llamar a mis pastoras para que me ayudaran a orar, cosa que muchos de ustedes no hacen. Prefieren pelear solos la batalla. Y al ratito pierden la batalla y le echan la culpa a los hermanos. Es que mi pastora, es que mi pastor, es que mi líder, es que no estuvo ahí. No, usted se aisló. La gente en esta iglesia que ha aprendido a trabajar en equipo y que no se aísla, está bien cuidada, está bien alimentada, siempre está recibiendo una palabra de ánimo de parte de alguno de sus líderes. Pero las personas que se aíslan y que hasta bloquean a medio mundo y que se salen del grupo, ¿a qué horas vamos a poder darles una palabra? Por percepciones equivocadas, amada iglesia. ¿Sí? Aquí usted no vale por lo que tiene. ¿Sí? Aquí usted no vale por lo que tiene. En el mundo sí. En el mundo dice, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Pero aquí no. Aquí, escuche bien, aquí valemos todos lo mismo. Primero delante de Dios. Porque lo que pagó Cristo por uno, lo pagó por el otro. Aquí Dios no dice, este vale más porque, porque trae sangre azul. No. Todos estamos bajo la sangre de Cristo. Entonces, que algunos se sientan más que otros, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nadie tenga mayor concepto que el que debe tener. Pero tenemos que aprender a caminar como una comunidad que somos, como una iglesia que somos. Tenemos que trabajar en equipo. Nadie se sienta extraño. Nadie.
Lo que estamos construyendo es para todos. ¿Para quiénes? Cuando compremos sillas acoginadas van a ser para. Cuando pongamos el clima va a ser para. Cuando pongamos las pantallas va a ser para. Cuando pongamos el techo va a ser para. Yo sé que más de algunos se va a querer salir porque no cooperó, pero esos son otros 20 pesos. ¿Sí? Porque luego así somos. Ay, como yo no cooperé, mejor me salgo. Porque de que los hay. Pero no en esta iglesia, en otras. Entonces, mis amados, es importante que nosotros entendamos que somos un cuerpo y que nadie puede funcionar fuera del cuerpo. Porque el día que alguien quiere funcionar fuera del cuerpo, se muere. Se muere. Tenemos que aprender a disfrutarnos. Disfrute la compañía del hermano, de la hermana. ¿Tiene medios o no tiene medios? Eso que no impida. Disfrute su compañía. Disfrute su amistad. Amén. ¿Sí? Disfrute. No levante muros. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutar. No levante muros. Porque muchas veces levantamos muros, barreras, ¿verdad? No, amados. Yo siempre le he dicho a ustedes que cuando salimos de la reunión y usted tiene un lugarcito en su carro, denle un raya a alguien que no Amén. trae, ¿verdad? Tenemos que aprender a disfrutar lo que somos, una iglesia que está operando bajo la bendición y la provisión de Dios. Amén. Nadie se sienta extraño, por favor. Todos debemos sentirnos parte. Si en este momento usted no está en condiciones de colaborar para el proyecto, lo entendemos y no lo vamos a rechazar por eso. Pero si usted está en posibilidades, hágalo. Amén. Hágalo. Pero nosotros tenemos que caminar de la mano. Dios tiene planes muy grandes para esta iglesia. Amén. Muy grandes. Y tenemos que aprender a disfrutar ese proceso. Amén. 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 Póngase de pie entonces. No debemos aislarnos. Por favor, trabaje en la percepción. Amén. Desarrolle esa capacidad de procesar la información que recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Que no nos pase lo que le pasó a esas 3,000 personas que acompañaron a Jesús. Esos mismos que gritaban, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ahora gritaban con todas sus fuerzas, crucifícale. ¿Por qué? Porque tenían una perspectiva incorrecta. Ellos pensaban que Él iba a ser el que iba a libertar a Israel de los romanos. Pero eso no era lo que Jesús iba a hacer. Él iba a liberar al mundo entero de sus pecados. Amén. Amada iglesia, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Amén. Dejemos que se cumplan en nuestra vida. Amén. Como Dios tiene en otros lugares. Pero si Dios le ha traído a este lugar, deje que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amén. Padre, te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la bendición y la oportunidad, Señor, de ser parte de esta preciosa iglesia, de ser parte de este cuerpo, Señor, que es tu cuerpo, pero que muchas veces, Señor, por las malas percepciones, porque no hemos desarrollado esa capacidad para interpretar la información que vemos, la información que recibimos a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, a través, Señor, del olfato, o a través, Señor, de todo, y hemos tomado decisiones equivocadas. Señor, ayúdanos, oh Dios. Ven y obra poderosamente en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Gracias, amado Dios.
Obra poderosamente en cada uno de los que estamos acá y ayúdanos, oh Dios, a no bajar la guardia, sino a seguir adelante, porque aquí hay un remanente que ha quedado en esta casa, Señor, el cual vas a multiplicar, oh Dios. Oramos, Señor, para que tu gracia sea derramada y manifestada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a no retroceder, ayúdanos a cumplir con la asignación que nos has dado, que es cumplir, Señor, con la idea tuya, Señor, la visión tuya, en el nombre de Jesús. Dale fuerza a tu iglesia y que esta palabra sea revelada a sus vidas y a sus corazones en el nombre de Jesús. Padre, te amamos y te bendecimos y exaltamos tu nombre por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Hola, hola, saludos, Dios te bendiga mucho, es un gusto y un placer poderte saludar. Nos encontramos en Ministerios Cristianos Casa de Discípulos. Estamos ubicados aquí en camino a Chilocuautla, en la colonia Capulines. Estamos a 10 minutos del centro de la ciudad. Quiero invitarte a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana. Puedes venir con tu familia y tendrás una experiencia maravillosa. También quiero invitarte para los días miércoles. El día miércoles tenemos nuestra reunión a las 5:30 de la tarde. Tendremos servicios gloriosos, así es que queremos invitarte para que vengas y experimentes la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga mucho y acá te esperamos. Bendiciones.